Yo estaba platicando con José Alfredo acerca de lo que viví esta semana. Y es que, pues que en un abrir y cerrar de ojos te puede cambiar todo el panorama en la vida. En ese instante a mí se me oscurece todo. Y yo lo único que hago es enfocar a la persona que está frente a mí. Y nos cambia la vida, cambia completamente. Sí agradezco a Dios. Recuerdo que haber llegado a la casa y haber dicho, gracias a Dios, que no pasó a más. En la curva de la crisis, lo primero que existe es el evento. Ya dijimos que es neutro. Y por ahí encontré este libro que se llama 7 pasos para superar una crisis. Aquí lo hacen 7 pasos. Yo lo haría en 3. Más rápido. Los que yo rescataría. Hey, hola Kikis y bienvenidos una vez más a nuestro espacio, el canal de las crisis y las oportunidades. Ya saben que somos dos locos del desarrollo personal, que siempre estamos hablando de todo un poco. Soy Mike, el despertador, y esto es por si nos visitas por primera vez en nuestro canal de YouTube o nos escuchas por Spotify. Y me acompaña en este episodio, nuevamente, mi compañero de fórmulas, el infaltable, el inigualable, el inconfundible, José Alfredo Jiménez, el maestro blanco. Mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué ondas, Mike? Kiki, yo no sé con qué in ibas a salir. El inconforme, solo eso le faltó. El que nunca está conforme con las imágenes. Cabal. El que sigue viendo cómo arregla todas estas cámaras y las luces. Súper genial este nuevo episodio que vamos a tener, Mike. Ya me diste un poquito la antesala. Si ustedes supieran, es que tenemos que hacer un pre de la grabación del podcast. A veces salen más cosas ahí que ya cuando estamos aquí en la mesa. Pero está buenísimo. Me llega, Mike, cómo es que sin ponernos de acuerdo muchas veces estamos pasando cosas similares, ¿verdad? O andamos con esos pensamientos muy parecidos, ¿verdad? Muy parecidos. Entonces, hoy sí vamos a entrar a este tema de las crisis y de las oportunidades, tal cual el podcast lo dice, ¿sí? Es el episodio 38. Sí, 38. Y teníamos invitado, pero como pues sí, ya saben, las crisis, las oportunidades, tenemos agendas, cambia, pasan sí o pasan no, pero esperamos traerlo para el siguiente episodio. Sí. Es un maestrazo y esperamos que venga a compartir con nosotros. Pero mientras eso sucede, nosotros nos vamos a detener. Tenemos 100 episodios por cumplir, esa es nuestra meta. Y nada, agradecerles por estar aquí. Saben que esto de las crisis es algo cotidiano. Así es. Y fíjate que por aquí tengo una metáfora que me gusta, que la quiero compartir con ustedes para que empecemos a desmenuzar todo este tema. Y dice así, una crisis es como un huracán. Repito, una crisis es como un huracán. Arrasa con todo, pero también limpia el terreno para poder volver a construir. Y esta metáfora es una connotación profunda a que pensemos que no todo dentro de la crisis es malo, sino que las crisis suceden para que nosotros decidamos. Y esta parte es la clave para mí. Decidamos. ¿Y cuándo vamos a decidir? Cuando estemos listos o cuando nosotros querramos hacerlo. Entonces, ponemos esto de contexto. Todos tenemos crisis. Todos tenemos crisis. Ya lo hemos dicho. Pues casi que en todos los episodios que tenemos. Sí. Así que no vamos a meternos mucho aquí. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo estás en este momento, Kiki? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Qué crisis estás atravesando? En los comentarios nos gustaría leerte. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a las personas que nos han compartido sus comentarios, sus perspectivas, su forma de ver nuestros episodios. Gracias por la retroalimentación. De verdad que esto siempre viene a construir. ¿Cómo ves esta metáfora vos? Viene a sumar. Viene a sumar, sí. Fíjate que me estaba acordando que yo escuché una historia
híjole, es que no sé si, pero fue 7º grado, 8º grado por ahí, que si mal no recuerdo, es que estoy cruzando, fíjate, no sé si la dijo o un sacerdote o un hermano marista, un religioso, lo voy a dejar ahí. Y que decía justamente de cómo afrontar las crisis que te imaginas en aquellos años, qué podría ser, ¿verdad? La crisis, el dejar una materia, ya el que la bicha que te gusta no te haga caso, ¿verdad? O sea, que no. Que te diga que no, cabal. O verla con otro y ese mal de amores, ¿verdad? O que te corte. Híjole, esa es peor, ¿verdad? Sí. y que no te den razón, solo te digan, es que soy yo, no sos vos, ¿verdad? Entonces, peor todavía, ¿verdad? Entonces, a saber si serán todavía así, ¿verdad? Sí. Esos primeros amores. Pero en aquel entonces era como, a ver, te pasaba algo que hoy lo veo y digo, eso no era una crisis, pero en aquel momento posiblemente era una crisis, ¿no? Y él comentaba justo y hacía la analogía del huracán. Y que vio una noticia, pasó un huracán en Estados Unidos, ¿no? Y que llamó la atención porque estaba una familia viendo cómo su casa había quedado completamente destruida. Ya, pero no había nada, absolutamente nada, no dejó nada el huracán de la casa de ellos. Y estaban viendo todo eso y que de repente la cámara ve que se comienzan a reír. Y es así como, uy, se loquearon, ¿verdad? Del trauma de esta impresión. Y la reportera pues le dio curiosidad y llega y se acerca y le dice, perdón, vi que se estaban riendo y es como, ¿qué pasó? No, no es tu casa. ¿Cómo no? Es nuestra casa. Pero no habíamos visto un detalle, dice, que si se dan cuenta, lo que quedó fue el inodoro. El baño ahí estaba. Ajá. O sea, la taza del inodoro no se la había llevado. O sea, estaba bien puesta, ¿verdad? Ajá. Y que dice la niña, que la hija menor, que les había dicho, bueno, al menos al baño sí podremos ir. Entonces fue como ese quiebre dentro de todo ese mal momento que estaba viviendo y como buscar esas pequeñas cositas, ¿no? Entonces él reforzaba este religioso en eso, ¿no? En donde un cambio de visión, una palabrita extra que deja a alguien, un giro oportuno, te puede pasar esa crisis, ¿no? O sea, vas a seguir estando en la crisis porque ellos seguían sin casa. Claro. Pero fue como una liberación, ¿no? Ese soltar esa tensión y ir por ahí. Entonces sí, me acordé un poquito de esa historia también. Y es interesante porque efectivamente son como también los cambios corporales que nosotros atravesamos dentro de estos procesos. Y las crisis son diferentes para cada uno. Sí. Cada persona, posiblemente ahora para nosotros, no sea una crisis el que te corte una chava estando en bachillerato o en secundaria. Para nosotros hoy que ya estamos chavos rucos todavía. Más rucos que chavos, pero... Macizos. Puya, cuando me dicen viejo. Ya no sé si me lo dicen de cariño o ya me lo dicen literal. Pero bueno, en ese momento, esa crisis es una crisis que va acorde a esa edad. Ajá. Y a nosotros nos suceden crisis que van acorde también a lo que hacemos y a nuestra edad. Ajá. Entonces, por ejemplo, Kikis, yo les comparto, cada vez que vamos a grabar, tengo una crisis de qué vamos a hablar. O sea, mi crisis es, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Yo siento que ya hablamos un montón acerca de crisis. Yo dije, ¿por qué no le cambiamos mejor el nombre al podcast? Le ponemos ahora, ya no hay crisis, solo oportunidades o algo así. No, pero hemos hablado de oportunidades también, ¿verdad? Pero me refiero a que es una crisis. Vamos a hablar de un poco acerca de una curva, que es el proceso de la crisis, porque también eso hemos descubierto, que todas las crisis tienen un proceso, desde que inician hasta que se convierten en una oportunidad. No, pero primero antes de la curva contar la crisis que acaba de pasar. Sí. Entonces, ¿por qué empezamos esto? Porque tras cámaras yo estaba platicando con José Alfredo acerca de lo que viví esta semana. Y es que, pues que en un abrir y cerrar de ojos te puede cambiar todo el panorama en la vida. Iba con Max, ya lo conocen, ya lo hemos sacado aquí en cámaras al gran Max. Íbamos a caminar, vamos al parque
Y yo agradezco que Max esté conmigo porque el que me saca a pasear es él. Yo lo llevo con correa, pero en realidad quien me saca de mi zona cómoda es el gran Max. Íbamos caminando, íbamos ya cerca del parque y un carro se pasó el alto. Un semáforo en rojo, yo iba pasándome la calle y el carro que se pasa el semáforo en rojo invadió el carril contrario para evitar atropellarnos. Pero que fue en milésimas de segundo, yo me quedo en medio de la calle y le hice la seña de que qué le pasaba al carro. Y me recuerdo que extendí los brazos como así, como que ¿qué te pasa? ¿Qué no viste el semáforo en rojo? El carro se detiene unos metros adelante de nosotros. Cuando ya se incorporó al carril, atravesó el carro y el tipo se bajó. Y me dijo, ¿qué te pasa, pendejo? ¿Qué me estás diciendo? Entonces, yo no sé si alguna vez les ha pasado, Kiki, pero en ese momento experimenté completamente al cerebro reptiliano hacerme la descarga completa de adrenalina para prepararme, para pelear o para huir en este contexto. A lo que yo le respondí, men, te pasaste el alto, que no lo viste, pero yo temblaba. Yo en ese momento estaba enfocando a la persona que se bajó del vehículo, era mucho más alto que yo, era mucho más corpulento que yo, y mi primer pensamiento al verlo fue, ¿y si esta persona tiene una pistola? Aquí en El Salvador decimos, ¿y si tiene un cohete? Y lo saca, mi vida peligra. En ese instante, a mí se me oscurece todo. Y yo lo único que hago es enfocar a la persona que está frente a mí. Y empezó a avanzar. Dio como 2, 3 pasos hacia mí y me decía, ¿qué te pasa? Pues me volví a decir pendejo, hijo de puta. Yo me quedé quieto. Llevaba a Max con la correa. Más adelante, cuando pasó el evento, yo pensaba y decía, sé que si ese tipo se me abalanza, Max, obvio, me iba a defender, ¿no? Pero Max tiene apenas 9 meses. Y es un cachorro. ¿Qué tal que Max lo mataban? Yo llevaba una llanta que es una llanta de caucho, que es la que Max utiliza para jugar. Pensé en aventársela. Y en ese instante analizaba, ¿se la tiro o no se la tiro? Y si no le pego, o espero que esté más cerca. Yo que, como les comento, me quedo completamente quieto esperando a ver qué hace. Y pensaba, espero a que me ataque o huyo, ¿no? El tipo iba otra persona en el carro junto a él de pasajero y el que iba de pasajero le decía a él, hey men, subite, ¿qué te pasa? Que no estés de loco. Y el tipo, pues obvio, él también estaba capturado por el reptiliano, solo que en el caso de él se sintió atacado, ¿no? Y todavía me dijo, que no, vos sos el pendejo, que no ves que el semáforo está en amarillo. Pensé en sacar mi celular, pensé en grabar, pensé en muchas cosas en ese instante, pero la opción que yo opté fue quedarme quieto. El tipo se sube al carro, se va, pero en el momento que ya se va, yo empiezo a avanzar con el perro. No sabía si ir al parque o regresarme a la casa. Opté por ir al parque porque dije, estoy tan cargado de cortisol y ahorita que te he contado esta misma situación, he vuelto a vivir esa sensación de que el reptiliano se siente en la misma situación. Seguí avanzando y dije, bueno, voy al parque porque de todas formas, para sacar el cortisol, qué mejor forma que hacer ejercicio y que duela, ¿no? Pues ya llegué a casa, no pasó nada, dije, bendito Dios que no pasó más. Pero mientras iba avanzando, me puse a cuestionarme por qué fui culero, por qué me quedé callado, ¿por qué no me la balancé? Y comencé a sacar los diferentes escenarios en mi mente. Yo decía, ¿qué tal que le tiro la llanta, le pego en la frente, se pega contra no sé, la acera o el pavimento, se muere? Estaría en un rollo yo. ¿Qué tal que el tipo mata a Max? Estoy en un rollo yo. ¿Qué tal que el tipo me pega una gran tastaseada? Estoy en un rollo yo. ¿Qué tal que saca un cohete y me mata? O me desvive, perdón. Estaba en un rollo mi familia. O sea, al final, mientras hacía ejercicio, tenía este abanico de posibilidades que sin yo darme cuenta, le compartí a José Alfredo, estaba haciendo un proceso. Y entonces, tras cámara, yo le decía,
Yo no sé si hago bien al analizar esto. Sí me di cuenta que yo estaba al mando de la situación y no el reptiliano. Eso me lo hizo ver José Alfredo hace poquito. Porque a veces el reptiliano se dispara, se activa y pasa al mando. Y hay gente que desconoce mientras eso. Yo no tengo más contexto que ese, porque no sé si el tipo que iba manejando y se pasó el alto iba con una emergencia familiar, se le habían dado una mala noticia, iba a cobrar una deuda, iba enfermo, no sé yo. Solo sé que yo me vi en esa situación y pasó. Entonces, esa fue la crisis que tuve esta semana. Como en un abrir y cerrar de ojos, ya, pasa Sí, todo esto. puede pasar, ¿no? Y nos cambia la vida, cambia completamente. Sí agradezco a Dios. Recuerdo que haber llegado a la casa y haber dicho, gracias a Dios, que no pasó a más. No pasó a más. Le conté a mi esposa, no pensaba contarle a Sandra, pero fue Esa como era un una de las método opciones, ajá, no contar. no contar, quedármelo yo, ¿no? Ajá. Pero es como Sí. soltarlo también, aprender a soltarlo, que es parte del proceso. Sí. Entonces, hablemos de esto. Fíjate, ahí está. Es que es bien interesante porque a veces vemos, Mike, que la crisis es solo el momento. O sea, que la crisis fue que alguien te iba a atropellar. Pero tal cual lo acabas de contar, la crisis se fue más allá. O sea, no solo es ese evento, Sí. no solo es ese momentito, ¿no? Sino que todo lo que hubo, todas esas, bien Doctor Strange, vos viendo todos los posibles universos, las posibles opciones, en los posibles futuros, perdón, de todas las opciones que habían, ¿no? Entonces, imagínate, estoy aquí con ese tipo y a ver, creo que ni llegaron al minuto de esta escena, ¿no? Sí, creo que habrán O sea, sido unos 20 segundos, 25, 30, no sé. ¿no? O sea, como máximo, quizás. Lo que dura el semáforo, pues. Porque igual tenían que circular y los demás autos, ¿no? Entonces todo ese proceso que nos acabas de contar, imagínate, en 30 segundos, que es la crisis per se, pero el proceso que lleva el analizar, el buscar, el tener, el ver estas otras opciones, el seguir experimentando todo eso después, no sé cuántos días después está contando Mike, y sentir nuevamente, siento pesado el cuerpo, o sea. Sí, te vi que te pusiste los hombros, no sé si lo vieron, Kiki. En modo defensa. Sí, otra vez sacando, y es parte, vea, entonces fíjate, es la crisis que sigue estando ahí, o sea, ese momento, ese proceso. Entonces, yo cuento esto porque a veces queremos pasar crisis como barrer y meterlo debajo de la alfombra, ¿no? Y ya vio, yo no tengo crisis. Yo súper bien en la vida. No, Mike, usted no es clave, solo dele gracias a Dios que ya pasó. ¿Para qué seguir pensando en eso? Es que al hacer eso, y tú lo preguntaste, ¿no? Ahorita, es que logramos hacer los cambios. Ya, al tener esta parte, ir a mi interior, qué es lo que está pasando, por qué me sentí así, cuáles fueron mis palabras, cuáles fueron mi sentir, mi reacción en mi cuerpo. Ya tú me dijiste que sentí desde aquí, ¿verdad? Desde la parte de atrás del cuerpo. El cerebelo, cabal, ahí se me activa para la abajo. Descarga. Ajá. Y sentís como todo eso va. Entonces... Es como un shot de agua fría, de agua helada, recorriéndome. Y que se va por todo, ¿no? Siento que me friso, que me quedo congelado. Eso es lo que siento. Ya otras veces lo he vivido jugando fútbol con mis hermanos, lo experimenté un par de veces, que ya hace años. Nos dimos y ahí estaban mis hermanos, así que me sentía más acuerpado, pero yo era como, no, hombre, tranquilos. Cuando me tiraron la primera pedrada, que literal fue una pedrada, entonces dije, bueno, de aquí soy. Ni modo, aquí no hay mediación, pero yo siento eso, o sea, que no es que me detengo solamente, sino que es como me estoy preparando. El lado. Y de ahí va el abalanzarme en ese caso, ¿no? Entonces, fíjate, todo eso es lo que pasó en ese momento, y a eso le podríamos llamar crisis, ¿verdad? Pero también viene lo que ya nos vas a explicar, esa curvita, que es como, ok, ¿cómo salgo de esa crisis? Porque te decía, hay personas que solo iban a verlo y decir, casi me atropellan, y sigo, ¿no? Porque quizás iba despistado. Bueno, yo te conté una vez, vea, que la Katy me salvó, gracias Katy, que íbamos a
a ver a Sebastián cuando estaba en el hospital en la 1 de mayo. Sebas es prematuro, entonces tuvo como 4 meses en el hotel, vea, en el hospital. Y fue el tercer día, creo yo, de eso. Yo no había asimilado todavía la información. Margarita seguía hospitalizada, ¿no? Y fúyame, todo eso en mi cabeza, ¿verdad? Entonces me acompañó Katy esa vez. Ni me acuerdo dónde parqué el carro porque ahí ni parqueo existe, ¿verdad? En toda esa zona. Pero yo iba directo. Y eso sí, yo me acuerdo que le decía a Katy, vamos tarde, porque te dan cierto tiempo para poder entrar a visita. Y se hace una gran cola. Si quedas hasta el final, quitas tiempo de la visita, ¿verdad? Entonces ese era mi pensar nada más. Y voy, me desubico en la calle, 4 carriles, ¿verdad? Que está ahí. Y de repente solo siento, pero el arañón de Katy. Me dejó las uñas, o sea, literal. Me enterró las uñas para agarrarme y jalarme y solo sentí el vientecito de una coaster, ¿verdad? Que pasó por ahí. Y entonces, puya, ¿verdad? Y ese fue el evento, ¿no? Pero la crisis es después. A ver, ese día yo lo pasé rápido, le agradecí a Katy, a mi cuñada, y seguí caminando porque mi crisis era otra. Ya, mi sentir era otro. O sea, valió que me iban a atropellar. Sí. Ya cuando aquella lo contó de su lado y cómo lo vivió la pobrecita, ahí fue como, ok, espérate, sí fue un evento distinto, ¿no? Que, sí me pudieron haber atropellado también, vea. Pero en ese momento para mí era, hey, mi hijo, mi esposa están en otra situación. Entonces pasé esa crisis de otra manera, o sea, porque tenía otra crisis, por llamarlo de esa forma, ¿no? Entonces, no me detuve a hacer todo el proceso que tú hiciste, por ejemplo. Y lo que pasa es que yo me he descubierto que a mí me gusta entender todo lo que a mí me sucede, como para buscar distintas opciones. Pero ahorita que lo dijiste, si retrocedo 2 minutos antes de pasarme el semáforo, es muy posible que yo venía absorto en mi pensamiento con algunas otras crisis que yo no identifico como crisis. O como lo diría Facundo Cabral, hay un audio, un video de él, no recuerdo. Audio sí recuerdo, pero video que dice no estás... No estás deprimido. No estás distraído, estás dormido. O no estás enojado, estás distraído, algo así. No estás triste, estás distraído. Porque nos metemos, en lugar de empezar a apreciar, nos metemos en nuestra forma de pensamiento. Por lo menos yo me meto en mi forma de pensar. Y voy por la calle, a lo mejor en modo zombie. Y no me fijé que el tipo tenía la intención de pasarse el semáforo. Recuerdo que Alejandro, mi maestro en hipnosis, dice que los latinos somos dormidos todos. O sea, ni siquiera andamos atentos. Andamos en nuestro rollo y por eso es que dice que somos bien fáciles de asaltar. Porque andamos en nuestra onda. O de caer en las estafas. Sí. En las estafas. A lo mejor también yo andaba en eso. Pero luego, y es que todo empieza porque el primer juicio en mi contra, mi autojuicio es ¿por qué diablos me tengo que quedar callado? O sea, porque pudiste haber reaccionado violento también, ¿no? Claro, porque no agarré una piedra y le quebré el vidrio, pues. El tipo casi nos atropella. Si yo tenía la ley de mi lado, se pasó el semáforo. El culpable es él. O sea, yo tenía todo a mi favor, según yo. Pero si analizamos las cosas, en realidad, si un tercero lo analiza, correcto, eso ¿cómo lo vería? El observador. Sí, el observador. ¿Qué diría? No, mire, es que usted venía con el perro, pero venía bien distraído. La verdad es que ni siquiera esperó. No sé, ¿qué podría haber? Yo lo analicé desde mi perspectiva, obviamente. Aplicaste el de las motos que vio el otro semáforo, ¿ve? Y pensó que era el de él, entonces. Y seguro si la persona que iba en ese carro estuviese sentado aquí a la par de nosotros, él te contaría la versión. Otra historia, su propia versión. Entonces, esto del proceso de las crisis es importante identificarla. Vos me decías, antes de que empezáramos a grabar, hay gente que simplemente les pasa... bueno, lo acabas de decir.
que les pasa y es como, Ya estuvo. ya, ahí voy. Ni lo vi. Sin embargo, el cambio endocrino Sí existe. es Sí real. está, Eso claro. no es inventado. Ujú. Mi corazón se acelera. O sea, mi corazón en ese momento me marcó 150 por el reloj Ujú. Pulsación. pulsaciones por minuto. Ujú. Palpitaciones por minuto, que es un número elevado. ¿Por qué? Porque mis pulmones se tuvieron que contraer, Ujú. porque el estómago se contrajo, cerró las venas y tuvo que enviar más sangre al corazón para que enviara más oxígeno a los músculos que necesitaban fuerza. O sea, ese cambio es real. Es real. Y el cuerpo lo que tiene que hacer en ese momento es pelear, huir. Ujú. En mi caso, quedarme quieto fue una forma de evitar o huir o defenderme. Pasado eso, el cuerpo debería de deshacerse del cortisol. Ujú. Pero en mi caso, sigo avanzando y ya no hay dolor, ya no hay cortisol. Empieza el sufrimiento. Ujú. ¿Por qué yo soy así? Entra tristeza, ¿no? Ajá. Ujú. ¿Qué es este proceso? ¿Qué es esta curva de las crisis? Ahora, una crisis puede durar minutos, horas, días, semanas, meses, años, quinquenios, décadas. Una crisis. O sea, está determinado por nuestra capacidad de hacer introspección. Ujú. Algunos lo hacemos más seguidos. O sea, yo en mi caso necesito por esa condición de querer saber Ujú. cómo soltarlo, porque para mí debería de existir un método universal de cómo soltar una crisis. Para mí. Ok. Ese soy yo, entonces. Sería genial. Sí. Ajá. Pero no todo, para todo funciona así. Y sí, la crisis observada por un tercero es diferente que observado en primera persona. Y ambos te van a decir su versión, ¿no? También. Ajá. Y ahí viene, Mike, que es la realidad, ¿no? O sea, te voy a contar mi realidad, te voy a contar mi verdad, te voy a contar lo que pasó. Y en realidad es lo que tú observaste. Así debería de ser, ¿verdad? Ajá, Te voy a contar lo que yo observé. ajá. Te voy a contar lo que yo recuerdo Lo que yo pasó, recuerdo que pasó, correcto. pero no la verdad. O como yo lo viví. Es que te voy a decir la verdad. Esta es la Esta verdad. es la verdad. Ajá. No, es que ellos te están mintiendo. Yo te voy a decir lo que Lo que es la verdad. realmente pasó. Y no solamente, nosotros solamente observamos lo que a nosotros nos sucede desde nuestra perspectiva y basados en nuestra capacidad sensorial Ujú. de ese momento. Ajá. Que es limitada vos, hasta cierto punto, ¿no? También, o sea, se vuelve limitado. No sé si viste ese episodio en donde los cazadores de mitos Ajá. que preguntan qué tan fiable es un retrato hablado y hacen el experimento y, o sea, distorsionado totalmente, Completo. o sea, si no estás entrenado, si no estás consciente, si no haces esas pausas que vos estabas diciendo, la realidad que estás observando se distorsiona, ¿no? Y entonces hasta decís, no, hombre, si hasta venía en máxima velocidad el carro. Ajá. ¿Ya? Aceleró más cuando me Aceleró vio. más cuando me vio. Por eso es que cuando hay un evento donde hay varios individuos y llega la policía, por ejemplo, tiene que hablar con todos, Con todos. para sacarles a cada quien su perspectiva y basado en las perspectivas de todos, empezar a crear un contexto de lo que sí pasó. Okay. Porque todos observamos cosas, pero lo olvidamos. Ujú. Dicen que esa imagen real dura cerca de 5 o 6 segundos en nuestra cabeza y luego se queda la interpretación de lo que nosotros creemos que sucedió. Ajá. Basado en nuestra capacidad sensorial, por eso digo. Ujú. Y en lo que estamos pasando. Imagínate, estás atravesando una crisis en ese momento. Más fuerte, ajá. Ajá. O sea, ese es como uno más, ¿no? Y es cuando oímos la frase, es que solo a mí me pasa esto, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Dios me abandonó, ¿verdad? O vos decías, Diosito, ya no quiero ser tu guerrero, Sí, ¿verdad? guerrero, pues ya no me mandes tantas pruebas. Entonces, fíjate, lo primero que hay que tener en cuenta es que todos los eventos son neutros. En nuestra vida, todos los eventos son neutros. Y esa es una bendición, que sean neutros. Es
muy posible que hemos perdido tanta información del evento en sí que vamos a distorsionarlo y vamos a crearnos nuestra propia versión, la que más se adapta a la persona que estoy siendo en ese momento. Correcto. Si fuese una persona que está en paz con el universo, conectado con la fuente original, creadora, observaría algo muy diferente a... es más, si estuviese en ese estado, tipo Neo, vea, detengo el carro. Sí. ¿Por O qué? lo saltas, Ajá. agarras a Max y elevas Ajá. y el carro te pasa. Ajá. O estoy a una velocidad tal de moléculas que el carro me atraviesa. Ajá. ¿Verdad? Entonces, eso pasaría si estuviese en ese estado, pero como estoy en un estado alterado, ¿por qué alterado? Porque vivimos inducidos por muchas situaciones. Observo lo que quiero observar, lo que más se apega a lo que yo quiero que suceda. A lo que está O sea, ahí. yo era la víctima. Eso es lo que quiero que entiendan. Lo analicé desde aquí, el que estaba a punto de perder la vida, fui yo. Desde allí empiezo a asignar al evento ciertos significados que muy posible no hayan pasado. Hoy que te lo estoy contando ya, que ya lo estoy verbalizando. En ese momento no. En ese momento es que pues sí, la vida así es. Con los que somos buenos. ¿Por qué me pasan estas cosas? O yo soy súper bendecido y Dios me ha mandado una señal ahora para... Vea. Sí. Y a veces hasta agarramos paja. ¿Vea? Es que sí, ya no voy a sacar a Max a ese parque. De hecho, mi cuñada, porque también se lo compartí, mi cuñada es psicóloga, Claudia, y ella lo primero que me dijo es, ya no vayas a pie. Mejor te vas en el carro, llegas al parque y ahí haces el ejercicio. Pero esa situación puede suceder si me voy en el carro, si me van a dejar. O sea, puede pasar en cualquier parte, no necesariamente por eso. Pero ella lo analiza desde esa perspectiva. Correcto. Evitar esta pie, situación. que es un poquito más. Claro. Ajá. Entonces, creo que toda crisis tiene estos 7 pasos que te voy a compartir. Y te lo voy a decir de una vez para no detenernos aquí, sino en cómo hacer para salir también de esa crisis. En la curva de la crisis, lo primero que existe es el evento. Ya dijimos que es neutro. Pero cuando ese evento sucede, lo primero que nos viene a nosotros es el shock. Estoy dormido y el evento me saca y me pone en shock. Yo vi el carro, se atraviesa, se baja el tipo, pasa lo que pasa, 20, 25, 30 segundos, se va y en ese momento yo estoy en shock. ¿Qué hago? ¿Me regreso a la casa o mejor voy a hacer ejercicio? Creo que le alcancé a ver la placa y si lo denuncio, ¿por qué mejor no? O sea, voy a comprar una cámara para andarla siempre. Para andarla siempre activa para que capte estos momentos en shock. La adrenalina que está al máximo y en ese momento estoy en esta parte del shock, que es parte fisiológica, parte endocrina y parte análisis del contexto. No sé cómo reaccionar, ¿no? Luego viene la segunda parte que es la negación, siempre dentro de esa misma curva. ¿Ocurre el evento? Ocurre el evento. El shock. El shock. Que nos y genera lo que pasa es que el shock te genera el estado emocional. Si pudiésemos numerarlo, el estado emocional 0 es un estado neutro y el 10 es un estado de alteración. Total. O sea, estoy alterado completamente endocrinamente. Y esto con toda crisis. O sea, ahorita Mike lo está explicando con su crisis y cualquiera podría decir, claro, voy a estar en shock porque mi vida corrió peligro, pero aún en crisis, que tu vida no corre peligro, también está ese shock, ¿no? Claro. Entonces, este shock, si 0 es un estado neutral y 10 es un estado completamente alterado, el shock tendría un 8 o 9. O sea, a ese nivel te sucede. Y el cuerpo lo está reflejando. Luego viene la negación. La negación ya no es un 9. Ya la negación es un 7.
pero es un estado alterado. ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Yo que soy un ciudadano modelo, yo que siempre hago las cosas bien, me paso por el paso de cebra. Aquí debo decir que hoy que analizo, no me pasé por el paso de cebra, me pasé unos metros más allá del paso peatonal aquí y por ahí me pasé. Entonces no soy tan modelo como yo creo. Sí, pero hay una negación. Pero esa negación, ajá. O sea, negación del evento. Del evento. Del evento. O sea, ¿por qué me pasan estas cosas a mí si yo venía tan tranquilo? Si hacer ejercicio era lo que quería, ¿qué hay de malo en eso? Negación. O en mi caso, ¿por qué me tengo que callar? ¿Por qué tengo que actuar así? Siempre soy yo el que cedo. Negación, pero estoy en un estado siempre alterado. Estoy quizás en un 8. Luego viene la frustración. Todavía desciende más. Aquí ya empiezo a bajar un poco y se empieza a mezclar el enojo con la perspectiva. ¿Cómo debía ver? ¿Cómo actuaría una persona en esta situación? ¿Qué haría Batman? ¿Qué haría Chuck Norris? No, Batman, viejo Chuck Norris. En esta situación. Y es un o poco John de Wick, frustración. para ponerle ahí un poquito John para Wick. esta gente. Ahorita ya hubiese dado la vuelta a todo San Salvador, deshaciéndose de los villanos. Es que ibas con Max, por eso me recordé. Entonces, ya es... Yo esperaba actuar así, pero actué así. A ver, entonces esa frustración te lleva por la comparación que me hago. De la perspectiva de lo que debía haber hecho versus lo que hice. Aquí hay un nivel menos todavía que la negación y que el shock. Ya podríamos decir que estoy en un 4. En un 4. Pero luego de eso, como la situación no se resolvió a mi favor, al tipo no lo apresaron. Al tipo no lo golpeé. El tipo no se le pinchó la llanta ni lo chocaron más adelante. Que hubiese sido lo justo. ¿Verdad? Ajá. Perspectiva. Sí. Yo no sé si a todos les pasa. Y por favor, de verdad, déjenlo en los comentarios. Si algo de esto les sucede así, al menos alguno. Yo tengo la sensación de que se tiene que hacer justicia porque a mí me pasó algo. O sea, yo iba bien otra vez. Pero, entonces, ya pasa de la frustración a la tristeza. Al por qué siempre ellos se salen con la suya. Y por qué yo siempre me pasa en esto. Y aquí se puede dar algo que ocurre en las curvas de las crisis y los cambios, que es la depresión. Y en los niveles emocionales aquí estamos. Si 0 es un estado neutro, estamos a un 2. No estoy en estado neutro, pero estoy en un estado en el que ya lo pienso y repienso y vuelvo a pensar la misma situación. Y lejos de acordarme de lo bueno que hice, me acuerdo yo de lo que no hice. Y eso me provoca cierta sensación de disconformidad de por qué no soy. Porque en el análisis de mi actuación, y esto es lo que yo pensé, yo no debería de sentir ese shot de adrenalina. ¿Por qué? Porque soy un hombre que estoy en control. En control de mí. Sí. Es más, iba a hacer ejercicio, iba ya programado. Soltarlo, hay que soltarlo. Sí. Ajá. Entonces hay una tristeza de por qué no soy el hombre que quiero ser, por qué sentí esa adrenalina en el cuerpo. Seguro que Batman no la siente, menos John Wick. Pero si lo llevas a maestros espirituales, seguramente Jesús nunca lo sintió, o el Buda. O el Dalai Lama, siendo un poco más actuales. Eso es lo que yo pienso. Y entonces me pongo en tristeza o en depresión porque no pude manejar o controlar la situación. Aunque ahí también hay algo de lógica en esta curva que nos vas contando. Después de ese subidón de adrenalina, toda esa explosión de cortisol, en algún momento tiene que bajar, sí, ¿no? Claro, por eso el nivel emocional. Todos los otros niveles caen y por eso me va a llegar. Y de repente quizás, Mike, no sé, que te sentís triste y no sabes por qué. Porque es que yo conscientemente o racionalmente, más bien, perdón, no consciente, racional,
es que yo debería estar enojado, frustrado, Ujú, encabronado todavía por ese evento, suceso. ujú, Pero me siento triste, ¿verdad? ujú. Y ahí va un poquito la depre. Pero es que me bajaron todos los niveles otra vez. Ya llegaron y quizás ocupé otros que no tenía reserva como para enfrentarme a esas cosas. Porque invento, quizás alguien que trabaja en los semáforos en la calle, esto que está escuchando es, nah, este maestro, viera cómo me he saltado yo. Un bus me pasó encima una vez y es como, men, porque es lo que vivís, es lo que está. Todo tu marco ya se va adecuando a eso, ¿verdad? Entonces Ujú. esos niveles ya no suben como te pudieron haber subido a vos. Era lo que hablamos al inicio. Me cortaron en bachillerato, me voy a morir. Ujú, me voy a morir, cabal. Pero ahora que lo analizo desde el marco de 50 años experiencia, digo, hey, no te vas a No me morir, no te morí. preocupes. No me morí. Ajá. Y si no me morí yo, seguro no te morís Ajá. vos. Hay una canción por ahí de no sé quién que dice, nadie se muere de amor Ujú. o de desamor, No, pero etcétera. la Entonces, frase es completa, que no le conviene. entonces sí, viene la depresión, viene la tristeza y muchas veces no sabemos identificar por qué sucede. Pero es por ese cambio endocrino, Ujú. que la adrenalina que se generó, el cortisol que se generó, tiene que empezar como en una, aquí decimos pila, en otros países no sé cómo dirán, Ujú. que tiene agua. Ujú. Bueno, una pila aquí en El Salvador. Y le quitas el tapón. El del lavadero. O bueno, el una del tina. lavabo. Una O tina. una tina también. Una tina. Ujú. Y le quitas el tapón y empieza a vaciar el agua. Ujú. Así pasa con nuestro cortisol, empieza a deshacerse, deshacerse, deshacerse. Y como fue un subidón de un nivel 0, neutro, a un nivel alterado 9, 10, 10. Ajá. entonces cuando viene bajando venís sintiendo esta sensación de puya, porque me siento cansado, Ujú. porque soy triste. Y lo lleno con cualquier cosa, comer, Así es. con ver televisión, con acostarme, etc. Pero si se dieron cuenta, vuelvo a contar la situación y vuelvo a vivirlo. Es decir, Ujú. vuelvo a pasar por el shock. Ujú. Quizá ya no lo niego, quizá ya no me frustro, pero sí No te llevan a un vuelvo nivel tan alto, pero sí, sí vuelve a vuelvo. haber ese Ajá. cambio. Ajá. Entonces allí es el punto más bajo, Ujú. el que vamos a experimentar. Allí no podemos hacer nada para manejar la crisis. Ok. Es parte del proceso. Ujú. Y si hay alguien que lo hace diferente, también que lo comparta, que lo deje en los comentarios, porque sería interesante conocerlo. Pero de luego, en esa curva, porque acuérdense, es una curva, empezamos arriba, vamos bajando, 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 y llegamos a nuestro... ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llamará eso vos? Cuando Declive. en el Salmo 91 sale. Lo siento. Yo soy más del Nuevo Señor, Testamento. Señor es mi pastor, nada me falta. Por verdes prados me hace descansar. Ujú. Y cuando voy en valles, el valle El creo valle. que es que estás hasta arriba y llegas al valle, hasta abajo. No me podías decir Sí. eso, vete el salmo. Es que no me acuerdo. Me acordé por el salmo, ese Ok. fue mi Sí, disparador. está bien. Ok, entonces Ajá. llegas al valle, Ujú. que es la parte más baja. Y luego empezás otra vez a subir. Empezás a explorar. Ujú. ¿Qué sucedió? Bueno, pues era una situación neutra y yo pues le puse tanto amor, tanta emoción que bla, bla, bla. Ahí ya puedo empezar a explorar emociones, situaciones, a verlo como un observador, la crisis en sí. Y ya puedo tener un nivel emocional diferente, un nivel en el que ya no es frustración, sino que puede ser esperanza, puede ser calma, puede ser un poco de certeza, ¿sí? Para luego, después de eso, empezar a tomar decisiones. Ujú. ¿Qué si de esto es real? ¿Qué si de esto pone en peligro mi vida? ¿Qué si de esto sí en verdad sucedió? ¿Qué si de esto puedo hacer mejor? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué no puedo cambiar? Etcétera, etcétera. Entonces ya son como decisiones. Ujú. Para finalmente llega... y ahí en esa toma de decisiones, pues sí, ahí hay más todavía, hay más certeza, porque sabes que puedes elegir, puedes cambiar, puedes hacer cosas diferentes. Para finalmente llegar como al culmen de tomar acciones diferentes y entender que una crisis es eso. Entonces,
Todo esto es lo que dura una crisis, como esos 7 pasos. Ok, en esa curva. Mira, y en ese explorar, Mike, ¿qué es lo que te ocurrió a ti de hacerte ese cuestionamiento? De venir y decir, es que en realidad la crisis, y por lo que te escuché, no sé si así será, tú me decís, en realidad la crisis es que me quedé callado. O sea, llegar a ese cuestionamiento de que, men, ¿por qué reaccioné en quedarme callado? ¿Por qué? Ujú. Y yo digo, ¿por qué debo reaccionar así? Ok, ajá, ¿por qué debo de reaccionar así? ¿Por qué debo de ser cobarde? Según yo, quedarme Ajá. callado es igual a Ajá, ser cobarde. en estos marcos, ¿no? En estos En- significados y en el de ese evento en de ese específico. evento. Y si me pasa, por ejemplo, que voy a, qué sé yo, a pasar consulta al Seguro Social. Y yo soy el número 44, pero me dieron código verde, que es espérese 5 horas antes de que lo atendamos, porque los que tienen código rojo, eso lo vamos a atender en más o menos 1 hora. Ujú. Pero usted como es código verde, y estoy esperando, y todos los que llevan síntomas iguales que los míos, y yo espero, y no hablo, y no digo, y no soy asertivo, y no digo, mire, hoy me toca a mí, ¿por qué le va a pasar a él? Bla, bla. Entonces lo empiezo a aplicar a todos esos contextos. ¿Por qué debo quedarme callado siempre? Ante estas crisis que estaba pasando. Es como que traigo todo eso de vuelta. Ujú. Y si estoy en la fila del súper y alguien se me metió y me quedé callado, ¿por qué me debo de quedar callado? ¿Por qué los abusivos deben de siempre ganar? Ujú. ¿Por qué el que se me mete en la fila o se pasa el semáforo en rojo no lo agarran? Ah, pero yo no me vaya a pasar uno que a mí sí me multa. Es como todo ese cuestionamiento que se viene en ese instante. Esa fue mi crisis. En realidad, Correcto. todo confluye ahí. Ajá. Todo eso pienso, imagínate, mientras estoy Pero es en esa curva, ¿no? Ajá, en esa curva. En llegar Sí. a esa curva hasta subirla. Ahora, aquí lo interesante es comenzar a subirla. Ajá, Porque en la mayoría de crisis nos dejan aquí abajo en la depresión. claro. Incluso cuando estaba triste y cuando estaba frustrado, yo decía, no se lo voy a contar a nadie. Ujú. Porque si se lo cuento a mi esposa, me va a decir que ya no salga. Me va a decir que tenga cuidado. Ujú. Y me va a preguntar, eso fue, y me va a preguntar, ¿y vos qué hiciste? Ujú. Porque pues sí, ella sabe, Ya sabe lo que el tipo tiene. de animalito que tiene. Sí. Y también me comparé, ¿qué haría el del Uber aquí? Ok. Ajá. Tengo un amigo Sí. en Estados Unidos, mi hermano Carlos Castillo, ¿qué haría ese cabrón aquí? Y seguro que Sí, ese no se man queda de callado. verdad. Ajá. A él le pasé el tip, que ya lo hemos dado también aquí, Kiki, de cuando estoy enojado. Ujú. Y él me escribe, ya había venido yo de allá de visitarlo, y me escribe, los 20 dedos me he soplado, hijo de puta, me dijo. Y no funciona. Y no funciona. Él, ¿qué hubiese hecho? Entonces Ajá. es como que todo ese análisis también Ujú. se me viene como un vómito. Es lo que pienso, que es como que lo quiero detener, Correcto. pero es interno. Ujú. ¿Qué hice? Le conté a mi esposa. Le conté porque es una forma de manejarlo. Ya lo hemos hablado. De nada menos el episodio anterior Sí. decíamos, hablar es la mejor forma. Que por cierto, ese comentario que agradecemos grandemente con relación al tema anterior, lo leo en medio de esta situación que estaba pasando y es como, y encima me Y mandan a decir, todavía. ¿no? Se lo conté a mi cuñada, te lo conté a vos, que es ya la tercera persona, es como, hey, manejarlo. Y creo que es Parece. parte de esa curva, Sí. ¿no? O sea, Ajá. de ir sacando todo eso también. Es parte de esas acciones, de esos cambios, ¿no? Así es. De hacer. Ajá. Entonces, para ir aterrizando el tema, porque este es el proceso, esta es la curva de las crisis, sea pequeña, mediana o grande. Ojo, aquí no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Es correcto. Puede Eso te pasar, iba a como preguntar decía, si... segundos, minutos, horas, días, semanas, meses. O sea, la curva puede ser sí. en un minuto hice todo en 30 segundos, ¿no? Hay gente que puede pasar años deprimida por el luto, por una Ajá. crisis que pasó de una persona a la que amaba, que falleció, y ahí se quedó. Y no ha hecho el proceso. O sea, yo te decía, tras cámara, bueno, también aquí lo dije ahorita,
para mí debería de haber un proceso estándar universal para que todos atravesáramos. Pero eso dependerá también, uno, de la madurez emocional. Dos, que en este caso es mío, de ese hábito que tengo de estarme cuestionando y preguntándome cómo funciona el mundo y cómo funciona mi mundo. Y tres, de las ganas que querrás de tener de sacar adelante esa sensación, porque para mí es bien incómoda. ¿Ve? Es como me causa como físicamente me impide hacer más cosas. Claro. Ay, tengo que barrer, pero me siento tan triste que ni siquiera quiero agarrar la escoba. Tengo que hacer una llamada, ay, pero es que me siento así. Y algunos esas lo ponen de excusa después también. Ajá, Y viene como una ganancia oculta, ¿verdad? De que es que pasé la crisis, hombre. ¿Vos qué me querés poner a hacer eso? Y hoy me iban a matar. Claro. ¿Qué ganas de barrer voy a tener? Pues sí, pero es que te seguís allá y no llegaste a explorar. Ajá. O sea, creo que ese pasito, Mike, es el que nos hace falta mucho a veces, el de ir, porque lo hemos hablado también muchas veces, y me acuerdo que Penélope lo dijo fantástico, ¿no? Que da miedo ir para adentro. Claro. Da miedo irse a ver por ahí qué va a haber. Entonces, en esa exploración es, ok, espérame, ¿por qué sigo reaccionando de esta manera ante esta crisis, no? Ajá. Y fíjate que en esta situación, por ejemplo, cuando hablamos de crisis, decíamos pequeñas, medianas, grandes, dependerá del contexto de cada quien. Porque el que le digan no a una venta, a un vendedor, le puede causar una crisis y va a cumplir esta misma curva. Shock, me dijeron que no, negación, no, es que a mí es que no me quieren. No me dijeron no al producto ni al servicio, sino que a mí me dijeron que no me quieren. Luego frustración porque ¿por qué me rechaza la gente? Luego tristeza porque quiere decir que la gente no me quiere. O sea, ¿quién debo de ser? ¿Quién debo de ser yo? Mi familia se va a quedar sin comer porque o no voy a poder comprar lo que yo quiero. O sea, un simple no para nosotros puede ser una crisis enorme para alguien que dice, puya, vengo 2 años sin trabajo, me dan este trabajo y la gente me empieza a decir que no. Encima ni siquiera sirve para esto. No, por ahí también puede ir. Sí. Entonces, de esto sacamos, yo me puse a buscar bibliografía de cómo manejarlo, videos, y por ahí encontré este libro que se llama 7 pasos para superar una crisis. Lo encuentran en la biblioteca de Apple, que es en los ebook, y lo encuentran en internet. Es de Mónica Gómez y está muy bueno. Pero aquí lo hacen 7 pasos. Yo lo haría en 3. Más rápido. Lo que yo rescataría. Es que vimos, o sea, y algunos como que, ya entiendo por qué los dividió, pero se puede debería ser uno aquí. Ajá. Muy bueno, muy bueno. El paso 1, te lo vamos a decir en 3 pasos. El paso 1, ver la situación como es. Tal cual es. Ni más ni menos. Recuerden, todos los eventos son neutros, salvo el significado que nosotros le asignemos. Entonces, paso importante y primordial, empezar a analizar las situaciones como son. Es más, invitar a un tercero a quien le podemos contar esta situación con toda la emocionalidad que queremos contársela, con el enojo, con el llanto, con la frustración, con la negación, con el shock, cuéntenselo y luego pídanle a esa persona que les cuente la situación sin emoción. Ese es un muy buen ejercicio de programación neurolingüística. Esta persona va a observar el evento y va a entender bajo sus marcos de referencia qué es lo que le quieres contar. Entonces, también ahí hay otro que puedes escribir el evento. Ajá. Y que alguien más te lo lea en voz alta. Ajá. Entonces también, ¿verdad? Porque cuando se lo contás al otro, el otro está metiendo su filtro también, sí. ¿verdad? Entonces va a entender lo que quiere entender. Ajá. Va a interpretar lo que quiere interpretar. Por ahí está Max que dice que es cierto. Sí. Que hay que ver el evento como es, ni más ni menos.
El segundo paso es entender que nosotros podemos elegir los significados de ese evento. Nosotros podemos elegir los significados de ese evento. Cada vez que te suceda algo, una crisis, comienza a preguntarte, ¿qué de esto es verdad? ¿Qué hice yo para llegar a este resultado? ¿En qué me beneficia esta situación? ¿En qué me perjudica esta situación? ¿Qué quiero elegir? ¿Qué quiero recordar? Yo le decía a José Alfredo que estaba escribiendo en mi diario digital. Para los que no sepan que tengo un diario digital, ya lo he dicho en otros episodios, es esta red social sí lo vamos a poner aquí. Sí, de Threads, que es la que quería hacerle competencia a Twitter o X hoy en día, pero que no resultó más que en un simple experimento, pero qué bueno porque yo escribo lo que pienso. Y escribía este día que estamos grabando este episodio. Nuestro carácter es esencialmente la suma de nuestros hábitos. ¿Qué quiere decir? Que pues si yo tengo el hábito de preocuparme, mi carácter será estar pensando sobre demasiado las cosas, sin tomar una acción. Ese sería como el significado que le estoy dando. Entonces, como generar el hábito de preguntarnos, ¿en qué me beneficia esto que me está sucediendo? ¿Qué puedo recordar de bueno de esta situación? ¿Qué aprendizajes, verdad? ¿Qué aprendizajes? En cierta ocasión, recuerdo que alguien me compartió en una capacitación que siendo joven había sido abusada, ultrajada, abusada de pequeña. Y yo le pedí que recordara el evento, que me contara qué de esto podía ser bueno para su vida. A lo que esta persona me compartió algo molesta y me dijo, ¿qué de bueno puede salir de esto? O sea, me ultrajaron, me abusaron sexualmente. Y yo le dije, bueno, pues, ¿te duele alguna parte física? Ya estamos hablando que era una persona que tenía 9 años y que en el momento en que me lo compartió tenía 35 años. Es decir, ya habían pasado 29 años después que le había sucedido. Y yo le decía, ¿te duele alguna parte física en este momento? Y me decía, no, ok, solo vive en tu mente ese evento. ¿Qué de positivo puedes sacar? Y recuerdo que pasó cerca de un mes cuando me la volví a encontrar y me dijo, esa pregunta que me hiciste me retumbó por mucho tiempo. Y resulta que si eso no me pasa de pequeña, yo no estaría en la iglesia, me dijo, compartiendo con jóvenes acerca de salud sexual y reproducción y toda esta cosa, y hablándole a las personas acerca del amor que Dios nos tiene. Entonces, todo esto que te he contado, pues ya solo vive en mi cabeza. ¿Puedo elegir acordarme de lo malo o puedo elegir acordarme de lo bueno? Mi hábito casi siempre ha sido recordar lo malo, pero puedo cambiar ese carácter y empezar a recordar lo que es bueno. Y eso, pues, es una gran lección también para atravesar una crisis. El que nosotros podemos elegir. Y la tercera, ¿o querés decir algo? No, dale. Y la tercera es agradecer y aprender a amarnos más. Agradecer y aprender a amarnos más. Y si querés saber más sobre este tema, 2 episodios anteriores, es decir, el episodio 35 o 36, bueno, por aquí va a aparecer también, ahí hablamos acerca de cómo aprender a amarnos más. A amarnos más. Y pues Mónica aquí lo mete en 7 pasos, como te decíamos. Creo que si lo resumimos en estos 3, te va a dar también un resultado fabuloso. Correcto. Y en todo proceso de crisis, o sea, quizás antes solo decíamos atraviesa la crisis, ¿verdad? Hay que pasar la crisis, pero hoy vamos con más herramientas y aprovechemos esas crisis también entonces. De esa parte de aprendizaje, qué de positivo, qué más puede haber dentro de esta crisis, ¿no?
Y, ojo, yo sí soy fiel creyente que hay crisis que solo van a estar y ya. O sea, no hay que meterle tanto análisis, Sí. porque si no te va a dar parálisis por análisis, ¿no? De querer andar pensando en todo, ¿y esto por qué me pasó entonces? Y aquellos no sé qué. Y entonces ahí estás haciendo otra crisis. Ese Crisis otro sobre juicio, crisis. ¿no? ¿Sí? Crisis sobre crisis. Entonces van a haber momentos que... eventos desafortunados, situaciones que no están bajo tu control, crisis externas como las hemos hablado también, ¿no? Ujú. Y ya, listo. O sea, también entender que va a haber eso, pero buscar esa oportunidad siempre es esa tu decisión, ¿verdad? ¿Qué Claro. vamos a hacer con eso? Ajá. Eso que decías de estar sobreanalizando el análisis es un autojuicio también. Es un autojuicio que nos lleva a eso, a la parálisis por mucho análisis. Y entonces pues hay crisis que hay que atravesarlas. Habrá unas que las atravesemos mucho más sencillo o mucho más fácil que otras. Dependerá de cada quien. Y lo que siempre decimos, busquen ayuda. Busquen ayuda Correcto. profesional. Así es. Si quieren compartirnos nosotros. Alguien por ahí escribió en el episodio de Penny que necesitaba ayuda con su FODA. Inmediatamente le respondimos, bueno, pues dinos cómo te ayudamos. En los comentarios nos los dejó. O sea, piden ayudas profesionales. Habrá conversaciones en las que nosotros les podemos ayudar enormemente. Y habrá otras conversaciones en las que otros profesionales puedan ayudarles. Totalmente. Sí. Totalmente. ¿Algo más? Pues de crisis y los 7 pasos resumido en 3, ¿no? Vamos a poner ahí al final. Sí. Resumimos los 7 pasos. Resumen de 7 pasos en 3 pasos. Ajá. Agradecido nada más, Mike, porque sabes que estas conversaciones, a pesar de que las tenemos seguido, ¿verdad? Y siempre me llevo cosas nuevas, siempre resuena algo de lo que uno va haciendo, ¿verdad? De las herramientas aún que ya con las que contamos y estamos, pero es bonito escucharlo cuando lo traemos aquí a la mesa, como siempre decimos, y que pegan para uno también, ¿no? O sea, ya me caché yo andando en microcrisis que digo, chinga, no he hecho la curva. Me he quedado abajo. Sí. Y es momento de esa crisis subirla. Claro. ¿Ya? Y hacer esos pequeños cambios que se requieren para no seguir cargando esas crisis, pues, ¿verdad? Tony de Melo, que tiene varios libros buenísimos, él suele escribir y a mí me resuena siempre esa parte de ser muy, pero muy pacientes con nosotros mismos y vernos con amor. Que es algo que todavía a mí, para hacer ese chip, ese cambio todavía me demora un poco. Pero él dice eso. Hay que no ser lo enseñaron, paciente. entonces lo estamos reaprendiendo. Ajá. Estamos desaprendiendo y haciendo hábito. esto nuevo hábito. De hecho, veía algunos episodios para saber de qué vamos a hablar en este episodio nosotros, de hackea tu mente en 3 minutos. Okay. Vuélvete millonario en 24 horas. En 3 meses pasé de 0 seguidores a 720,000. Y yo entré en crisis y le compartí a José Alfredo y le decía, mira este título. A lo que él me dijo, sí, bueno, pero lo que él quiere es venderte un curso para decirte que él lo logró en 3 meses luego de 8 años de seguir intentando fórmulas equivocadas. Recuerdo que sí. Y yo en uno de esos que estaba leyendo dije, bueno, pues ese es el proceso de ellos. El proceso de nosotros es el proceso de nosotros. Es el que estamos siguiendo nosotros. Y de cada uno, ¿no? Y disfrutar ese proceso. A veces se nos olvida. Solo queremos el resultado y nos olvidamos de todo, ¿no? Solo quiero cambiar la crisis, pero me olvido de atravesar el proceso. De hacer toda esta curva. Sí. Hacer toda esta curva. Y de verdad que si les ayuda este contenido, Kikis, déjenlo en los comentarios. Nos agrada leerles cualquiera que sea el feedback, la retroalimentación. Es para mí pan para crecer. Sí. Así que suscríbase, deje comentarios, dele a la campanita, dele like, sigan compartiendo, gracias, porque ahí vamos creciendo, ¿verdad? Poco a poco. Ya vamos agarrando cancha, como quien dice, ya vamos seteando mejor todo esto y lo que comenzó con una conversación, hoy le vamos dando otros sentidos también, estamos buscando
qué más hacer y ustedes nos ayudan, ¿no? Diciéndonos también qué otros temas les interesarían por ahí. Me dijeron, y lo voy a dejar aquí porque después cuando estoy editando me acuerdo, ¿qué ondas con la generación Z? Ya, que podemos irnos metiendo por ahí un poquito. Muy bien. Un poquito por ahí, porque hay otras heridas emocionales que se están creando ahora que quizás más en el futuro las vamos a ver. Fíjate que el comentario o los comentarios que nos han dejado a mí me invita a algo. Me gusta ser pragmático y me gusta tener datos. Me dejan invitado, ya tengo un colega que es especialista en psicología social, hacer método de investigación para buscar nuestros propios datos y compartirlos. No hay verdades absolutas, hay perspectivas y puntos de vista diferentes y nosotros aquí hablamos de nuestras perspectivas y de lo que para nosotros es una verdad hasta que la cuestionamos. Y es la verdad de ahorita. Así es. Recuerden, Kikis, que el primer paso no nos lleva a donde queremos, pero sin duda nos saca de donde estamos. Así que nos vemos en un próximo episodio, Kikis, y nos vamos a despedir aquí o allá. Allá Allá nos despedimos. Hey, Kikis, nos vemos en un próximo episodio. Bye, Kikis.